Buenas tardes y feliz Navidad. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 164. Nuestro Señor, aquí está. El Rey del mundo es Él. Mi corazón es su lugar. Los cielos cantan ya. Himno número 164. Hymn number 164. Leeré de las Escrituras. Mateo. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre.
único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 23. La letra original de este himno en inglés es un poema titulado Alba de Navidad, escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. Bendita eres, Navidad. Tu luz nació donde jamás podrá triunfar la tempestad. Himno 23. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts.
Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a nuestros servicios en español y en inglés. El servicio de español empieza a la 1 de la tarde. También tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante el servicio de domingo a las 11 de la mañana. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un pan, un cuerpo. Un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad, un cuerpo somos en el Señor. Siervo y Señor, hombre y mujer, uno en Dios serán un pan, un cuerpo, un solo Señor. Una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Dones sin par, obras sin fin, más uno en el Señor. Un pan, un cuerpo, un solo Señor. Una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significación espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 48 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Cristo Jesús. Texto audio Apocalipsis. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lectura alternada, Lucas y Tesalonicenses. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que él viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. porque han visto mis ojos tu salvación, La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la rendición en Jerusalén. Estad siempre gozosos, No apaguéis al Espíritu. no menospreciéis las profecías. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La Biblia, Pedro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová a tu Dios, a él oraréis. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo, yo lo mandaré. Isaías. El Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Emmanuel. Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido,
como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás por su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Los antiguos profetas obtenían su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no por presagiar el mal, ni por confundir la realidad con la ficción, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Es la prerrogativa de la mente divina y siempre presente, y del pensamiento que está en concordancia con esta mente, conocer el pasado, el presente y el futuro. Se admite generalmente que Dios es Padre eterno, creado por sí mismo, infinito. Aquellos instruidos en la ciencia cristiana han alcanzado la gloriosa percepción de que Dios es el único autor del hombre. La Virgen Madre concibió esta idea de Dios y le dio a su ideal el nombre de Jesús, es decir, Josué o Salvador. María lo concibió espiritualmente, pues solo la pureza podía reflejar la verdad y el amor que estaban tan claramente encarnados en el bueno y puro Cristo Jesús. La iluminación del sentido espiritual de María silenció la ley material y su orden de generación y dio a luz a su Hijo por la revelación de la verdad, demostrando a Dios como el Padre de los hombres. El Espíritu Santo, o Espíritu Divino, cubrió con su sombra el sentido puro de la Virgen Madre, con el pleno reconocimiento de que el ser es espíritu. El Cristo siempre moró como una idea en el seno de Dios, el principio divino del hombre Jesús, y la mujer percibió esta idea espiritual, aunque al principio levemente desarrollada. Jesús fue el vástago de la consciente comunión que María tuvo con sí misma con Dios. El origen espiritual de Jesús y su demostración del principio divino lo dotaron abundantemente y le dieron derecho de filiación en la ciencia. Miqueas: Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Isaías: Un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lucas:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de la Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nacido de una mujer, el advenimiento de Jesús a la carne participó en parte de las condiciones terrenales de María, aunque estaba dotado del Cristo, el Espíritu Divino, sin medida. La palabra Cristo no es propiamente un sinónimo de Jesús, aunque comúnmente es empleada así. El Cristo expresa la naturaleza espiritual eterna de Dios. El nombre es sinónimo de Mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada, ilustrada y demostrada en la vida de la cual Cristo Jesús era la encarnación. El Cristo invisible era imperceptible a los así llamados sentidos personales, mientras que Jesús se manifestaba como una existencia corpórea. Cuando una nueva idea espiritual es traída a la tierra, la palabra profética de Isaías nuevamente es cumplida. Un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable. Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán sobre todos los de Seba, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Salmos. Los reyes de Tarsis y de la costa traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Vivirá y se le dará de oro de Sebá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así es como está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo que la aparición de la estrella. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba adelante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con un gran gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La ciencia cristiana está amaneciendo sobre una época material. Las grandes realidades espirituales del ser, como rayos de luz, resplandecen en las tinieblas, aunque las tinieblas, no comprendiéndolas, tal vez niegan su realidad. Guiados por una estrella solitaria en medio de la oscuridad, los magos de antaño predijeron el mesiasco de la verdad. Se le cree al sabio de hoy cuando contempla la luz que anuncia el amanecer eterno del Cristo y describe su fulgor. Jesús fue el concepto humano más elevado del hombre perfecto. Él era inseparable del Cristo, el Mesías, la idea divina de Dios afuera de la carne. Los ángeles anunciaron a los magos de antaño este aparecimiento dual, y los ángeles lo susurran por medio de la fe a los corazones hambrientos en todas las épocas. Isaías: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel: porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Lucas: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y volvieron los pastores glorificados y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. El pastor vigilante contempla los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Así brilló la pálida estrella para los pastores profetas. Sin embargo, atravesó la noche y llegó donde, envuelto en tierno amparo, se hallaba el niño de Belén, el heraldo humano del Cristo.
la verdad, quien había de aclarar al entendimiento oscurecido el camino de la salvación mediante de Cristo Jesús, hasta que a través de una noche de error alborearon los rayos de la mañana y brillara la estrella guiadora del ser. La mañana, luz, símbolo de la verdad, revelación y progreso. La verdad y el amor iluminan la comprensión, en cuya luz veremos la luz. Y esta iluminación es reflejada espiritualmente por todos los que andan en la luz y se alejan de un falso sentido material. La encarnación de la verdad, aquella amplificación de maravilla y gloria que los ángeles solo podían susurrar y que Dios ilustró por medio de la luz y armonía, está en consonancia con el amor siempre presente. Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó los así llamados milagros de los tiempos antiguos como demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Las obras de Jesús establecieron su derecho al mesiasgo. La curación física de la ciencia cristiana resulta ahora, como en el tiempo de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan necesariamente como las tinieblas dar lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emmanuel, o Dios con nosotros, una influencia divina siempre presente en la conciencia humana y repitiéndose a sí misma, viniendo ahora, como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos del sentido y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
Las pruebas de la verdad, la vida y el amor que dio Jesús, echando fuera el error y sanando a los enfermos, completaron su misión terrenal. Pero en la iglesia cristiana, esta demostración de curación se perdió tempranamente, alrededor de 3 siglos después de la crucifixión. Este poder sanador de la verdad tiene que haber sido muy anterior al período en que Jesús vivió. Es tan antiguo como el anciano de días. Vive a través de toda la vida y se extiende por todo el espacio. La metafísica divina está reducida ahora a un sistema, a una forma comprensible y adaptada al pensamiento de la época en que vivimos. Este sistema capacita al estudiante para demostrar el principio divino sobre el cual estaba basada la obra sanadora de Jesús y las reglas sagradas para su aplicación actual a la curación de la enfermedad. A fines del siglo XIX, demostré las reglas divinas de la ciencia cristiana. Estas fueron sometidas a la prueba práctica más amplia y en todas partes, cuando se aplicaron honestamente, bajo sus circunstancias, donde la demostración era humanamente posible. Esta ciencia demostró que la verdad no había perdido nada de su eficacia divina y sanadora, aun cuando habían transcurrido siglos desde que Jesús practicó estas reglas en las colinas de Judea y en los valles de Galilea. Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que se alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A medida que se encuentra que una base de vida material y teórica es una comprensión equivocada de la existencia, el principio espiritual y divino del hombre alborea en el pensamiento humano y lo guía donde estaba el niño, es decir, al nacimiento de una idea antigua y nueva a la vez, al sentido espiritual del ser y de lo que la vida incluye. Así toda la tierra será transformada por la verdad en sus alas de luz, ahuyentando las tinieblas del error. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo este principio divino sana a los enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría hacerlo cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. La divinidad del Cristo fue manifestada en la humanidad de Jesús.
Cantemos el himno número 59. Tú siempre lucha por el bien. Cristo es tu fuerza y poder. Himno 59. Hymn number 59. Leeré la Declaración Científica del Ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia y sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así, como Él es puro. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Amén. Amén.